Un piloto se convierte en el primer ser humano en superar Mach 3. Segundos después, su avión se hace pedazos en el aire y él muere agarrado a los mandos intentando salvarlo. Ese récord de velocidad le costó la vida. Y no es la única historia de esta lista en la que romper un límite tuvo un precio real. Hoy no hablamos de tamaño. Ya viste los aviones más grandes de la historia en otros videos de este canal. Hoy hablamos de velocidad pura. Los aviones más rápidos que ha construido el ser humano, ordenados de menor a mayor, hasta llegar a uno que voló tan rápido que sus pilotos técnicamente llegaron a rozar el espacio exterior. Antes de empezar, una cifra de referencia para que todo lo que viene tenga contexto real. Un avión comercial normal, el que coges tú para irte de vacaciones, vuela a Mach 0,85 aproximadamente. Todo lo que vas a ver a partir de ahora es, como mínimo, el doble de rápido que eso. Y el último de la lista es casi 8 veces más rápido. Empezamos por el más lento de los 8, que, aún así, es más rápido que cualquier avión comercial que hayas volado en tu vida. Número 8. Concorde, Mach 2,04. Poco más del doble de la velocidad del sonido. El único avión de pasajeros de la historia que ha operado vuelos comerciales regulares a velocidad supersónica de forma habitual, sin ser un prototipo ni un experimento militar aislado. Cruzaba el Atlántico entre Londres o París y Nueva York en poco más de 3 horas, la mitad de tiempo que cualquier avión comercial actual tarda en la misma ruta, décadas después. Volaba tan alto y tan rápido que los pasajeros podían ver la curvatura de la Tierra por la ventanilla, algo que ningún vuelo comercial normal permite hoy en día. El morro se inclinaba hacia abajo durante el despegue y el aterrizaje, mediante un mecanismo hidráulico único en toda la aviación comercial, para que los pilotos pudieran ver la pista con claridad, y se enderezaba de nuevo en pleno vuelo para reducir al máximo la resistencia del aire a velocidad de crucero. Voló durante 27 años completos, entre 1976 y 2003. Terminó retirándose por una combinación de varios factores acumulados, un accidente mortal en el año 2000 que dañó gravemente la confianza del público, el altísimo coste de mantenimiento de una flota tan reducida y especializada, y el hecho de que solo resultaba rentable para una franja muy estrecha de pasajeros dispuestos a pagar varias veces el precio de un billete normal por ganar unas horas. Hoy, ningún avión comercial en servicio activo en el mundo vuela ni remotamente cerca de esa velocidad. Número 7. Tupolev Tu-144, apodado Konkordsky, Mach 2,15. Ligeramente más rápido que el Concorde en cifras puras, y con una historia bastante más trágica y bastante menos conocida detrás. La Unión Soviética lo desarrolló casi en paralelo al proyecto conjunto británico-francés, en plena carrera tecnológica de la Guerra Fría, y consiguió hacerlo volar por primera vez apenas 2 meses antes que el Concorde, ganando así oficialmente la carrera por ser el primer avión de pasajeros supersónico de la historia en despegar. El parecido externo con el Concorde era tan evidente y tan preciso que la prensa occidental empezó a llamarlo Konkordsky casi de inmediato, medio en broma, medio acusando directamente a la Unión Soviética de espionaje industrial para copiar el diseño europeo pieza por pieza. En 1973, durante una demostración pública en el prestigioso Salón Aeronáutico de París, uno de estos aviones se desintegró completamente en pleno vuelo delante de miles de espectadores civiles, matando a los 6 tripulantes que iban a bordo y a varias personas más en tierra, en un barrio residencial cercano al aeródromo. Nunca se determinó con total certeza pública la causa exacta del accidente, y las versiones soviética y francesa de la investigación oficial nunca llegaron a coincidir del todo. El programa nunca se recuperó del golpe de imagen internacional. Apenas llegó a volar con pasajeros comerciales de pago durante unos pocos meses antes de retirarse definitivamente del servicio, convirtiéndose en uno de los mayores fracasos económicos y de prestigio de toda la aviación soviética del siglo XX. Número 6. MiG-25, apodado Foxbat por la OTAN, Mach 20,83, de forma sostenida en servicio operativo real,
aunque su diseño teórico original apuntaba a superar incluso Mach 3 en condiciones ideales. Cuando la inteligencia occidental detectó por primera vez este caza soviético a mediados de los años 60, sobrevolando en pruebas cerca de fronteras sensibles, el pánico entre los analistas militares fue completamente real y bien documentado. Los servicios de inteligencia calcularon, basándose únicamente en fotografías aéreas de su tamaño y en la forma de sus alas, que debía tratarse de un caza de combate extremadamente maniobrable y letal en duelo aéreo cercano. Estados Unidos llegó a rediseñar parcialmente todo su propio programa de caza de nueva generación, el que terminaría convirtiéndose en el F-15 Eagle, específicamente pensado para poder plantarle cara a esa amenaza que creían haber identificado. La realidad, cuando un piloto soviético llamado Víctor Belenko desertó directamente con uno de estos aviones hasta Japón en 1976 y permitió a los analistas occidentales examinarlo de cerca por primera vez en su historia, resultó ser bastante distinta de lo que todos habían asumido durante una década. El MiG-25 no era, ni de lejos, un caza de combate ágil pensado para maniobrar. Era, en esencia, un interceptor construido para una única tarea muy concreta: volar en línea, completamente recta, a la máxima velocidad posible hacia un bombardero enemigo que se aproximara, derribarlo con misiles a distancia y regresar a base. Estaba construido en gran parte de acero inoxidable soldado, no de titanio como todo el mundo sospechaba en Occidente, porque a esa velocidad sostenida durante minutos, el rozamiento con el aire generaba tanto calor en la estructura que el aluminio convencional se habría deformado y debilitado peligrosamente. Número 5. North American XB-70 Valkyrie. Mach 3,1. Un bombardero estratégico, no un caza de combate, pensado desde el diseño para volar tan alto y tan rápido que ningún caza soviético de la época pudiera siquiera llegar a alcanzarlo antes de que soltara su carga sobre el objetivo y desapareciera de nuevo a máxima velocidad. 6 motores montados juntos en un único bloque bajo el fuselaje central y un diseño de ala tan avanzado para su época que las puntas se doblaban físicamente hacia abajo en pleno vuelo a alta velocidad, mediante un sistema hidráulico, aprovechando la propia onda de choque generada por el propio avión al volar tan rápido para ganar sustentación extra de forma pasiva. Un principio de física aplicada que prácticamente ningún otro avión construido después ha vuelto a utilizar de esa forma tan directa. Solo se construyeron 2 prototipos completos en toda la historia del programa. El proyecto se canceló oficialmente antes de entrar en producción en serie, principalmente porque los nuevos misiles antiaéreos soviéticos de largo alcance volvían obsoleta de la noche a la mañana toda la estrategia original de volar más rápido que cualquier amenaza posible. Uno de los 2 prototipos se perdió por completo en 1966, durante una sesión de fotos publicitaria organizada en pleno vuelo con varios aviones volando en formación muy cercana. Otro avión que participaba en la sesión perdió el control durante la maniobra, chocó directamente contra la cola del Valkyrie, y ambos aviones cayeron juntos al desierto. Murieron los 2 pilotos de la aeronave que colisionó contra él. El piloto principal del Valkyrie logró eyectarse en el último segundo y sobrevivió al accidente, aunque quedó gravemente herido durante meses. Número 4. Lockheed YF-12. Mach 3,2. El prototipo de Interceptor que sirvió de base técnica directa para el avión más famoso y más longevo de toda esta lista, uno que verás un par de puestos más adelante. Desarrollado en el más absoluto secreto militar por la división Skunk Works de la compañía Lockheed, la misma división legendaria que años después construiría también el primer avión furtivo operativo del mundo, el F-117. El JF-112 llegó a batir varios récords mundiales oficiales de velocidad y altitud en pruebas homologadas. Algo verdaderamente excepcional, considerando que técnicamente era un proyecto todavía clasificado que el propio gobierno estadounidense ni siquiera reconocía abiertamente ante la prensa en esa época concreta.
Solo se construyeron 3 unidades completas en total, y ninguna de ellas llegó a entrar finalmente en producción en serie como caza operativo de primera línea. El programa se canceló principalmente por motivos presupuestarios muy concretos, en plena escalada descontrolada de gastos militares durante la Guerra de Vietnam. Pero toda la tecnología desarrollada específicamente para este avión concreto, los motores, los materiales resistentes al calor extremo generado por la fricción, la propia forma aerodinámica general, no se desperdició en absoluto. Se reaprovechó casi por completo, pieza a pieza, para construir el avión más legendario de todo este programa completo de aviación secreta. Número 3. Bell X-2, apodado Starbuster. Mach 3,2 de pico máximo alcanzado. Y aquí volvemos exactamente a la historia con la que abrimos este video. El 27 de septiembre de 1956, el piloto de pruebas Milburn Apt se convirtió oficialmente en el primer ser humano de toda la historia en superar Mach 3 en vuelo controlado, pilotando este pequeño avión cohete experimental. Apenas unos segundos después de alcanzar esa velocidad récord absoluta para la época, el avión entró de forma repentina en una pérdida de control violenta e impredecible, un fenómeno aerodinámico que los ingenieros de aquel momento todavía no comprendían del todo bien a velocidades tan extremas. Apt intentó recuperar manualmente el control durante varios segundos angustiosos, luchando contra los mandos. No lo consiguió a tiempo. El X-2 se estrelló contra el desierto de California a gran velocidad. Murió en el impacto, sin llegar a eyectarse. Fue, de hecho, el último vuelo de todo el programa experimental X-2 en su conjunto. El récord de velocidad que acababa de batir con su propia vida no se hizo público de inmediato ante los medios, precisamente por la gravedad de la tragedia asociada a él. Décadas más tarde, los datos técnicos que se lograron extraer de ese vuelo final ayudarían de forma directa a diseñar aviones futuros mucho más capaces de sobrevivir exactamente al tipo concreto de pérdida de control aerodinámico que le costó la vida a Apt aquel día. Número 2. Lockheed SR-71, apodado Blackbird, Mach 3,3, de crucero sostenido, en pleno vuelo operativo real de misión, no en un pico de récord puntual y aislado como los anteriores. El avión propulsado por motores a reacción convencionales más rápido jamás construido en toda la historia de la aviación mundial, un récord que ningún otro avión con motor de reacción ha logrado igualar ni de lejos desde su retirada definitiva del servicio. Volaba tan alto y tan rápido de forma habitual que su estrategia de defensa ante un misil enemigo lanzado en su contra no era esquivarlo mediante maniobras evasivas. Era, literalmente y de forma documentada, acelerar todavía más y dejarlo atrás sin más. Ningún misil operativo durante toda su larga vida de servicio activo, entre los años 60 y finales de los 90, consiguió jamás derribar a uno solo en pleno vuelo, a pesar de haber sido perseguido activamente por misiles enemigos en numerosas ocasiones perfectamente documentadas por la propia Fuerza Aérea. El fuselaje completo se fabricó casi por entero en titanio puro, un material estratégico que en plena Guerra Fría, Estados Unidos tuvo que comprar de forma completamente encubierta, a través de empresas intermediarias falsas repartidas por varios países, directamente a la propia Unión Soviética, el único país del mundo que en ese momento producía suficiente cantidad del metal en bruto necesario, sin que el gobierno soviético llegara jamás a sospechar para qué proyecto secreto se estaba usando realmente su propio material. A la velocidad de crucero habitual, el fuselaje entero se calentaba tanto por la fricción del aire que se dilataba físicamente varios centímetros completos, y el avión tenía que despegar cada vez con juntas de combustible que goteaban visiblemente en la pista a propósito, porque esas juntas solo llegaban a sellar correctamente una vez que el metal se expandía por el calor extremo ya en pleno vuelo a velocidad. Se retiró definitivamente del servicio en 1998.
Hasta el día de hoy, sigue ostentando sin discusión el récord oficial del vuelo más rápido jamás registrado entre Nueva York y Londres con un avión propulsado por motor a reacción, menos de 2 horas completas de vuelo. Y llegamos al número 1 de la lista, el único de los 8 que, en realidad, no compite del todo en la misma categoría que todos los anteriores. Número 1. North American X-15. Mach 6,7. Casi 7 veces la velocidad del sonido. El avión tripulado más rápido jamás construido en toda la historia de la aviación mundial, por un margen tan amplio que ningún otro avión de esta lista se le acerca siquiera remotamente. No despegaba desde una pista convencional como cualquier avión normal. Se transportaba enganchado bajo el ala de un bombardero B-52 modificado específicamente para esa misión, que lo elevaba hasta gran altitud antes de soltarlo directamente en pleno vuelo, en pleno aire. A partir de ese momento exacto, el propio motor cohete del X-15 tomaba el control por completo, acelerando físicamente al piloto contra el asiento con una fuerza varias veces superior a la gravedad normal, en cuestión de apenas unos segundos. Algunos de los vuelos concretos de este programa experimental alcanzaron altitudes superiores a los 80 kilómetros de altura, la frontera exacta que la Fuerza Aérea Estadounidense reconocía oficialmente en esa época como el límite del espacio exterior. Varios de los pilotos que volaron específicamente esas misiones recibieron oficialmente las alas de astronauta por parte del gobierno, sin haber llegado nunca a volar en un cohete espacial convencional en toda su carrera, únicamente por haber pilotado este avión concreto hasta esa altitud tan extrema. A esa velocidad y a esa altura, el cielo dejaba completamente de verse azul y se volvía casi por completo negro, incluso en pleno día soleado, y los propios pilotos podían distinguir con total claridad la curvatura real del planeta bajo ellos. El programa completo terminó en 1968, después de casi una década entera de vuelos de prueba consecutivos, y tras un accidente fatal ocurrido en 1967 que costó la vida a uno de sus pilotos de pruebas. Los datos aerodinámicos y estructurales obtenidos de este único programa terminarían influyendo de forma directa y demostrable en el diseño posterior del transbordador espacial estadounidense, años después de que el propio X-15 dejara de volar. Ningún avión tripulado, ni militar ni puramente experimental, ha vuelto a superar su récord de velocidad absoluto hasta el día de hoy. Menciones honoríficas, 2 que casi entran en la lista. Antes de cerrar, 2 aviones más que merecen mención, aunque no llegaran a entrar en el top 8 principal. El Bell X-1, con el legendario piloto Chuck Yeager a los mandos, fue el primer avión tripulado en superar la velocidad del sonido, allá por 1947, casi una década antes que cualquiera de los aviones de esta lista existiera siquiera en fase de diseño. Yeager voló esa misión histórica con 2 costillas rotas, ocultas deliberadamente al equipo médico para que no le apartaran del vuelo, y tuvo que usar un trozo de escoba recortado como palanca improvisada para poder cerrar la escotilla de la cabina por sí mismo, porque el dolor le impedía hacerlo con el brazo con normalidad. Sin ese vuelo concreto, ninguno de los 8 aviones que acabas de ver habría sido posible después. Y el Lockheed F-104 Starfighter, apodado por sus propios pilotos como el misil con un hombre dentro, capaz de superar Mach 2 con un diseño de alas tan finas y afiladas que en tierra había que cubrirlas con protectores especiales para evitar accidentes del propio personal de mantenimiento. Tuvo una tasa de accidentes tan alta en algunas fuerzas aéreas europeas durante los años 60 y 70 que varios países llegaron a perder más de 1/3 de toda su flota completa en accidentes no relacionados directamente con combate real. Ninguno de los 2 alcanza las cifras de velocidad pura del top 8 que acabas de ver. Pero los 2, cada uno a su manera, marcaron el camino que hizo posible todo lo demás. 8 aviones, del más lento de toda la lista, que aún así sigue siendo bastante más rápido que cualquier cosa en la que hayas volado tú jamás, hasta uno que llegó a rozar literalmente el borde del espacio exterior con pilotos humanos a los mandos.
La mayoría de ellos pagó un precio real y humano por conseguir ese récord concreto. Pilotos que murieron o estuvieron a punto de morir, intentando ir un poco más rápido de lo que la tecnología disponible en su propia época todavía podía sostener con seguridad total. De estos 8 aviones que acabas de ver, ¿cuál te ha sorprendido más? Escríbelo en los comentarios ahora mismo. Y si quieres seguir descubriendo más límites que el ser humano ha empujado en el aire a lo largo de la historia, ya sabes exactamente lo que toca hacer. Suscríbete a este canal, porque quedan todavía muchos más récords por descubrir en los próximos videos.